Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 18. Doctrina y convenios. Secciones 41 al 44. Lección asignada del 28 de abril al 4 de mayo de 2025. Titulado Mi ley para gobernar mi iglesia. La iglesia creció rápidamente en 1830 y 1831, en particular gracias a una gran cantidad de nuevos miembros en Kirtland, Ohio. Este crecimiento fue emocionante y alentador para los santos, pero también trajo algunos desafíos. ¿Cómo se unifica un grupo de creyentes en rápida expansión? Especialmente, ¿qué hacer cuando ellos traen doctrina y prácticas de sus religiones anteriores? Por ejemplo, cuando José Smith llegó a Kirtland a principios de febrero de 1831, encontró a nuevos miembros que compartían una propiedad en común, con la intención genuina de imitar a los cristianos del Nuevo Testamento. El Señor hizo algunas correcciones y aclaraciones importantes sobre ese y otros temas. Lo hizo en gran parte mediante la revelación registrada en la sección 42 de Doctrina y Convenios, la cual él llamó Mi ley para gobernar mi iglesia. En esa revelación descubrimos verdades que son fundamentales para establecer la iglesia del Señor en los últimos días. También descubrimos que nos queda mucho por aprender. Si pides, prometió el Señor, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento. Así lo declara en la sección 42 el versículo 61. Se recomienda estudiar del Libro de Santos tomo 1 un fragmento del capítulo 11, titulado Recibiréis mi ley, el cual estudiaremos a continuación. Capítulo 11. Recibiréis mi ley. Anne y Newell Whitney estaban agradecidos de tener a José y a Emma en Kirtland. Aunque el matrimonio Whitney tenía 3 niños pequeños y una tía vivía con ellos, invitaron al matrimonio Smith a quedarse en su casa hasta que encontraran un lugar propio. Como Emma estaba muy avanzada en su embarazo, Anne y Newell se mudaron a una habitación en el piso de arriba para que ella y José pudieran tener la habitación de la planta baja. Después de establecerse en la casa de la familia Whitmer, José comenzó a visitar a los nuevos conversos. Kirtland estaba conformada por un pequeño grupo de casas y tiendas en una colina al sur de la tienda de la familia Whitney. Un pequeño arroyo corría a lo largo de la ciudad, proporcionando energía a los molinos y vertía sus aguas en un río más grande hacia el norte. Alrededor de 1,000 personas vivían allí. Al visitar José a los miembros de la iglesia, vio su entusiasmo por los dones espirituales y su deseo sincero de regir sus vidas conforme al modelo de los santos del Nuevo Testamento. El mismo José amaba los dones del Espíritu y sabía que cumplían una función en la iglesia restaurada, pero le preocupaba que algunos santos de Kirtland se extralimitaran al ir en pos de ellos. Comprendió que tenían un trabajo serio por delante. Los santos de Kirtland ya constituían más de la mitad de la membresía de la iglesia, pero estaba claro que necesitaban instrucciones adicionales del Señor. A unos 1,300 kilómetros hacia el oeste, Oliver y los otros misioneros llegaron a la pequeña ciudad de Independence, en el condado de Jackson, Missouri, en la frontera occidental de los Estados Unidos. Encontraron alojamiento y trabajo para mantenerse y luego hicieron planes para visitar a los indios Delaware que vivían en la región, a pocos kilómetros al oeste de la ciudad. Los Delaware se habían mudado recientemente a la región después de haber sido expulsados de sus tierras debido a las políticas del gobierno de los Estados Unidos concernientes a la deportación de los indios. Su líder, Kik Thawonund, era un anciano que había luchado durante más de 25 años para mantener unido a su pueblo mientras los colonos y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos los empujaban hacia el oeste.
En un frío día de enero de 1831, Oliver y Parley partieron para reunirse con Kigtawinund. Lo encontraron sentado junto a una fogata en el medio de una gran cabaña en el asentamiento de los Delaware. El jefe les estrechó la mano cálidamente y les hizo señas para que se sentaran sobre las mandas. Luego, sus esposas colocaron una bandeja de hojalata llena de frijoles y maíz humeantes frente a los misioneros, y ellos comieron con una cuchara de madera. Con la ayuda de un intérprete, Oliver y Parley hablaron con Kigtawinund acerca del Libro de Mormón y le pidieron la oportunidad de compartir su mensaje con su consejo gobernante. Normalmente, Kigtawinund se oponía a permitir que misioneros le hablaran a su pueblo, pero les dijo que lo pensaría y les haría saber su decisión pronto. Los misioneros regresaron a su cabaña a la mañana siguiente, y después de conversar unos momentos, el jefe convocó a su consejo e invitó a los misioneros a hablarles. Dándoles las gracias, Oliver miró a los rostros de su público. Hemos viajado por extensiones despobladas, hemos cruzado ríos anchos y profundos, y hemos andado con dificultad por entre nieves profundas, dijo, para comunicarles un gran conocimiento que recientemente ha llegado a nuestros oídos y corazones. Él les presentó el Libro de Mormón como una historia de los antepasados de los indios americanos. El libro fue escrito en planchas de oro, explicó, y fue transmitido de padres a hijos durante muchas épocas y generaciones. Contó de qué manera Dios le había ayudado a José a encontrar y traducir las planchas para que sus escritos pudieran publicarse y compartirse con todas las personas, entre ellas los indios. Al concluir sus palabras, Oliver le entregó un Libro de Mormón a Kigtawinund y esperó mientras éste y el consejo lo examinaban. Nos sentimos realmente agradecidos a nuestros amigos blancos que han llegado tan lejos y que se han tomado tantas molestias para darnos buenas noticias, dijo el anciano. Y especialmente esas nuevas noticias sobre el libro de nuestros antepasados. Pero explicó que el severo clima invernal había sido duro con su pueblo. Sus refugios eran deficientes y sus animales estaban muriendo. Tenían que construir casas y vallas y preparar granjas para la primavera. Por ahora no estaban listos para recibir misioneros. Construiremos una casa para el consejo y nos reuniremos, prometió Kigtawinund. Y nos leerán y nos enseñarán más sobre el libro de nuestros padres y la voluntad del Gran Espíritu. Unas semanas más tarde, José recibió un informe de Oliver. Después de describir la visita de los misioneros a Kigtawinund, Oliver admitió que aún no estaba seguro de si los Delaware aceptarían el Libro de Mormón. No estoy seguro de cómo resultará este asunto con esa tribu, escribió. José se mantuvo optimista acerca de la misión entre los indios, aun cuando volvió su atención al fortalecimiento de la iglesia en Kirtland. Poco después de reunirse con los santos de allí, recibió una revelación para ellos. Por vuestra oración de fe recibiréis mi ley, prometió nuevamente el Señor, para que sepáis cómo gobernar mi iglesia y poner todas las cosas en orden delante de mí. Por su estudio de la Biblia, José sabía que Dios le había dado una ley a Moisés mientras éste conducía a su pueblo a la tierra prometida. También sabía que Jesucristo había venido a la tierra y había aclarado el significado de su ley durante todo su ministerio. Ahora, él revelaría la ley una vez más a su pueblo del convenio. En la nueva revelación, el Señor elogió a Edward Partridge por su corazón puro y lo llamó a ser el primer obispo de la iglesia. El Señor no describió los deberes de un obispo en detalle, pero dijo que Edward debía dedicar su tiempo completamente a la iglesia y ayudar a los santos a obedecer la ley que el Señor les daría.
Una semana más tarde, el 9 de febrero, Edward se reunió con José y con otros élderes de la iglesia para orar a fin de recibir la ley. Los élderes hicieron una serie de preguntas a José con respecto a la ley, y el Señor reveló respuestas a través de él. Algunas de esas respuestas repetían verdades conocidas, afirmando los principios de los 10 mandamientos y las enseñanzas de Jesús. Otras les dieron a los santos nuevas perspectivas sobre cómo guardar los mandamientos y ayudar a quienes los transgredían. El Señor también dio mandamientos para ayudar a los santos a llegar a ser como el pueblo de Enoc. En lugar de compartir propiedades en común, como lo hacían las personas en la granja de la familia Morley, debían pensar en todas sus tierras y sus riquezas como en una mayordomía sagrada por parte de Dios, dada a ellos para que pudieran cuidar a sus familias, aliviar a los pobres y edificar Sión. Los santos que escogieran obedecer la ley debían consagrar sus propiedades a la iglesia y entregarlas al obispo. Este luego les devolvería tierras y bienes como herencia en Sión, según las necesidades de sus familias. Los santos que obtuvieran herencias debían actuar como mayordomos de Dios, utilizando las tierras y las herramientas que habían recibido, y devolviendo todo aquello que no se usara, a fin de ayudar a los necesitados y edificar Sión y construir el templo. El Señor instó a los santos a obedecer esa ley y a continuar buscando la verdad. Si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, prometió el Señor, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. José recibió otras revelaciones que trajeron orden a la iglesia. En respuesta a los comportamientos extremos de algunos santos, el Señor advirtió que hay espíritus falsos que andan por la tierra y que engañan a las personas al hacerles creer que el Espíritu Santo los hace actuar de forma descontrolada. El Señor dijo que el Espíritu no intranquilizaba ni confundía a las personas, sino que las edifica y las instruye. Lo que no edifica no es de Dios, declaró él. Como subtítulo: El que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 41. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, en la sección 38, el versículo 32, el cual dice lo siguiente: Por lo que os di mandamiento de trasladaros a Ohio, y allí os daré mi ley, y allí seréis investidos con poder de lo alto. A principios de 1861, los santos comenzaron a reunirse en Ohio, entusiasmados por recibir la ley que Dios había prometido revelarles allí. Sin embargo, él primero enseñó cómo sus discípulos debían prepararse para recibir su ley. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 41, los versículos del 1 al 6, y durante su lectura se le pide que medite en qué principio se encuentra en esos versículos que habrán ayudado a los santos a recibir la ley de Dios. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, en la sección 41, los versículos del 1 al 6, que dicen lo siguiente: Escuchad y dad oído, oh pueblo mío, dice el Señor y vuestro Dios, vosotros que me oís, y a quienes me deleito en bendecir con la mayor de todas las bendiciones, y a vosotros que habéis profesado mi nombre y no me oís. Os maldeciré con las más graves de todas las maldiciones. Escuchad, oh élderes de mi iglesia, a quienes he llamado. He aquí, os doy el mandamiento de congregaros para que os pongáis de acuerdo en cuanto a mi palabra. Y por vuestra oración de fe,
Recibiréis mi ley para que sepáis cómo gobernar mi iglesia y poner todas las cosas en orden delante de mí. Y cuando venga seré vuestro gobernante, y he aquí, vengo pronto, y cuidaréis de que se guarde mi ley. El que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Y el que dice que recibe mi ley y no la guarda, no es mi discípulo, y será expulsado de entre vosotros, porque no es propio que las cosas que pertenecen a los hijos del reino sean dadas a aquellos que no son dignos, ni a los perros, ni que se echen las perlas delante de los cerdos. Ahora medite a continuación. ¿Qué principios encontró usted en estos versículos de Doctrina y Convenios que habrán ayudado a los santos a recibir la ley de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo podrían esos principios ayudarle a usted a recibir instrucciones de Él? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el artículo Un obispo de mi iglesia, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Un obispo de mi iglesia, por Sharon Farnes. En otoño de 1830, 4 muchachos de unos 20 años llegaron a la puerta de la tienda de sombreros de Edward Partridge en Painesville, Ohio. Al escuchar el extraordinario relato de una restauración de la autoridad y la revelación de escrituras nuevas, Partridge los llamó impostores y les dijo que se marcharan. Pese a todo, después de que se fueran, Partridge envió a uno de sus empleados tras los hombres con el fin de comprar un ejemplar del libro que llevaban, llamado el Libro de Mormón. Partridge y su esposa, Lydia, estaban buscando una iglesia que enseñara la simplicidad del Evangelio del Nuevo Testamento y diera pruebas de la autoridad divina para dirigir la iglesia. Al escuchar el mensaje de los misioneros, Lydia reconoció la verdad que conocía de las enseñanzas de la Biblia y se bautizó. Edward Partridge siguió sin convencerse, pero, tras viajar a Nueva York para conocer al profeta José, él también se bautizó. Más o menos al mismo tiempo, José Smith recibió una revelación en la que el Señor hizo la siguiente promesa a Edward Partridge: recibirás mi espíritu, el Espíritu Santo, sí, el Consolador, que te enseñará las cosas apacibles del reino. Con esta convicción, el Señor llamó a Partridge a predicar mi evangelio como con voz de trompeta. Partridge se marchó a compartir su nueva fe con sus padres y hermanos en Massachusetts. Aunque sus familiares fueron, en su mayor parte, poco receptivos a su mensaje, Partridge cumplió su mandato de predicarles el Evangelio. El 4 de febrero de 1831, inmediatamente después del regreso de Partridge a Ohio, José Smith recibió una revelación, actualmente la sección 41 de Doctrina y Convenios, en la que se llamaba a Edward Partridge a servir como el primer obispo de la iglesia, que llevaba 10 meses organizada. El oficio de obispo fue uno de los primeros oficios del sacerdocio que se restauraron en esta dispensación y, al igual que el resto de oficios, se recibió una explicación de los deberes del obispo línea por línea. A diferencia de los obispos actuales, Partridge no solo recibió la instrucción de ser ordenado obispo de la iglesia, sino también de dejar su comercio para dedicar todo su tiempo al servicio de la iglesia. Sin manual ni predecesores vivos, es posible que Partridge se preguntara cuál era exactamente el servicio de la iglesia que debía llevar a cabo. Afortunadamente, unos días más tarde, José recibió una revelación, denominada la Ley por los primeros miembros de la iglesia, que contenía más información sobre sus deberes como obispo. En esa revelación, en la actualidad la sección 42 de Doctrina y Convenios, el Señor mandó a los santos que le consagraran todas sus propiedades por medio del obispo y sus consejeros mediante un convenio y un título que no pueden ser violados. Entonces, la persona que realizaba la consagración recibiría una mayordomía del obispo suficiente para él y su familia.
El obispo era el responsable de conservar las propiedades restantes en un almacén para suministrarse a los pobres y a los necesitados, para comprar terrenos y para edificar Sion. Partridge se enfrentó a una de sus primeras tareas importantes como obispo con la llegada a Ohio de los santos a quienes se les había ordenado marcharse de Nueva York. Partridge se encargó de suministrarles los terrenos de sus heredades. Uno de los primeros miembros de la iglesia, Lyman Copley, se ofreció a permitir a los santos de Colesville, Nueva York, establecerse en su propiedad de 307 hectáreas en Thompson, Ohio, a unos 30 kilómetros de Kirtland, y Partridge requería revelación más específica sobre la manera en que debía organizar a los santos de Colesville en la propiedad de Copley. Como respuesta, el Señor dio instrucciones a Partridge por medio de José Smith, revelación que actualmente se encuentra en Doctrina y Convenios sección 51. El Señor enseñó a Partridge que, a la hora de dividir la tierra para los santos de Colesville, debía señalar su porción a este pueblo, a cada hombre igual, según su familia, conforme a sus circunstancias, carencias y necesidades. Aunque Partridge todavía tenía propiedades en Painesville y no necesitaba terreno, en la revelación se le dijo que, a cambio de sacrificar su trabajo de jornada completa de sombrerero para servir como obispo, habría de retener una parte de los suministros del almacén para mantener a su familia. Vivir la ley de consagración habría de considerarse un privilegio. Sin embargo, no todo el mundo lo veía de esa manera. Copley pronto rescindió su oferta y expulsó a los santos de Colesville de sus terrenos, y los dejó sin saber a dónde ir. El 10 de junio, una revelación, actualmente la sección 54 de Doctrina y Convenios, abordó su inquietud de forma sorprendente. Debían trasladarse permanentemente a Missouri, que se encontraba a casi 1.300 kilómetros de distancia. Más o menos al mismo tiempo, José Smith, Edward Partridge y otras personas estaban preparándose también para viajar a Missouri, la esperada ubicación de la futura ciudad de Sion. Partridge se marchó, suponiendo que regresaría en unos meses. Pero cuando los Elders llegaron a Independence, Missouri, una ciudad fronteriza en la parte más occidental del estado, José Smith recibió una revelación, que actualmente se encuentra en Doctrina y Convenio 57, en la que se declaraba que Independence sería el centro de Sion en los postreros días. La revelación también contenía un mandato de gran envergadura: es prudente que los santos compren el terreno y también toda parcela hacia el oeste de Missouri, así como todo terreno que colinda con la llanura. El Señor también indicó lo siguiente: y ocupe mi siervo Edward Partridge el puesto al cual lo he nombrado, y reparta entre los santos sus heredades tal como he mandado. A continuación, el Señor llamó a varias personas para que permanecieran en Missouri y edificaran Sion. Contrario a sus planes, Partridge se encontraba entre las personas que debían establecerse en la tierra de Sion tan pronto como sea posible, junto con sus familias, para cumplir estas cosas tal como he hablado. En una carta que escribió a Lydia unos días más tarde, Partridge le dio la noticia de que no iba a regresar a Ohio ese verano y, en lugar de ello, le pidió que ella y sus 5 hijas se reunieran con él en la frontera de Missouri. Además de no poder regresar a Ohio para ayudarlas a mudarse ese otoño, escribió lo siguiente: el hermano Gilberto y yo debemos estar aquí para encargarnos de las ventas en diciembre, y como no sé si podrá volver para entonces, he considerado conveniente permanecer aquí por el momento, contrario a lo que esperaba. También le advirtió que, una vez que ella se reuniera con él en Missouri, tendremos que sufrir aquí, por algún tiempo, muchas privaciones, a las que tú y yo hace años que no estamos acostumbrados. Siguiendo las instrucciones de deliberar en consejo entre ellos y con el Señor, él dio sugerencias sobre cómo podrían realizar el viaje ella y las niñas, y le sugirió que hiciera lo que le considerara más conveniente. Lydia obedeció de buena gana a la revelación de mudarse, empacó sus pertenencias y reunió a sus 5 hijas para viajar hacia el oeste, a un lugar que nunca había visto. En Missouri, anticipando la llegada inminente de los santos de Colesville y muchos otros que llegarían después, Partridge siguió las instrucciones del Señor de prepararse para repartir entre los santos sus heredades, empezando con la compra de terrenos a las 2 semanas de su llegada a Missouri. Conforme Partridge iba organizando a los santos en sus terrenos, siguió las instrucciones que se le habían dado en mayo, y al señalarle a algún hombre su porción, él le expedirá una escritura que le asegurará su porción. Como respuesta a esta revelación,
Partridge imprimió escrituras de consagración que tenían dos partes. En la primera parte, registró detalladamente las propiedades y los bienes que un santo o una familia de santos depositaban ante el obispo. A cambio, Partridge registró atentamente la segunda parte de la escritura de las propiedades o los bienes cuya mayordomía correspondía a cada miembro, por lo general, los mismos que habían consagrado. Después, cada miembro era nombrado administrador de sus propios bienes o de los que haya recibido por consagración. Partridge prestó servicio como representante del Señor ante muchos santos que decidieron vivir la ley de consagración y aceptar la invitación del Señor de poner en práctica los principios de la mayordomía, el albedrío y la responsabilidad. Pero, como ya se ha mencionado, no todos deseaban vivir esa ley. Algunas personas compraron terrenos por su cuenta. Otras, como sucedió con Capri y otro hombre llamado Bates, donaron propiedades o dinero para, posteriormente, cambiar de opinión y exigir su devolución. Partridge fue llamado a ayudar a elevar y alentar tanto a los santos reacios como a los receptivos. John Whitmer escribió que después de recibir la ley de consagración, el obispo Edward Partridge visitó varias ramas de la iglesia, en las que había algunas personas que no deseaban recibir la ley. Acerca de las dificultades del trato con los imperfectos santos, la hija de Partridge, Emily Dow Partridge, recordó posteriormente: cuando echo un vistazo al pasado y recuerdo la enorme responsabilidad que tenía mi padre como primer obispo, y su pobreza y privaciones, así como las dificultades que tuvo que soportar, las acusaciones de falsos hermanos, las críticas de los pobres y las persecuciones de nuestros enemigos, no me extraña su muerte prematura. En la bendición patriarcal de Partridge ya se le avisaba: permanecerás en tu oficio hasta que te sientas fatigado y desees abandonarlo, para poder descansar durante un breve tiempo. Además de tener que enfrentarse a las debilidades humanas de los demás, Partridge también se enfrentó a la realidad de su propio estado caído. Cuando se enfrentó al desafío de edificar Sion con pocos recursos visibles, Partridge, aparentemente, dudó de que fuera posible lograr los objetivos planteados. Como respuesta, el Señor le hizo una advertencia: si no se arrepiente de sus pecados, que son la incredulidad y la dureza de corazón, cuídese, no sea que caiga. En una carta que Partridge escribió a Lidia en agosto de 1831, revelaba su inseguridad personal con respecto a su llamamiento: sabes que ocupo un cargo importante, escribió, y que en ocasiones soy reprendido porque siento que voy a fallar. No digo que vaya a abandonar la causa, pero temo que mi posición es superior a lo que puedo hacer para la aceptación de mi Padre Celestial. Y a continuación rogó a su esposa: ora por mí para que no falle. 2 años más tarde, en julio de 1833, un populacho de hombres airados entró en la casa de Partridge, donde se encontraba con su esposa y su hijo de 3 semanas, que se llamaba Edward Partridge, hijo, como él. Lo arrastraron hasta la plaza central de Independence, donde lo golpearon y lo cubrieron de alquitrán y plumas. Sin sentir temor, 3 días después, Partridge y 5 hombres más ofrecieron su vida como rescate por el resto de los santos, en su intento por evitar que se produjeran más actos violentos contra los santos. Su oferta fue rechazada y, en su lugar, los hombres fueron obligados a comprometerse a marcharse del condado de Jackson. Unas semanas después, Partridge escribió a sus amigos de Ohio: me siento dispuesto a ofrecerme y ofrecer mi vida por la causa de mi bendito Maestro. Las revelaciones que llamaron a Partridge a servir como obispo y que establecían sus deberes en ese oficio moldearon el resto de su vida. Continuó prestando servicio como obispo mientras los santos permanecieron en Missouri y también durante la época de Illinois. En la primavera de 1840, mientras construía una casa para su familia en Nauvoo, Partridge enfermó y murió el 27 de mayo de 1840, dejando a una esposa y 5 hijos que tenían entre 6 y 20 años. Como subtítulo: El Señor me da mandamientos porque me ama. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 42. Los santos consideraban que la revelación que se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 42, los versículos del 1 al 72, era una de las más importantes que el profeta había recibido. Fue una de las primeras revelaciones que se publicaron.
Durante muchos años, los santos la llamaron simplemente la ley. Aunque la sección no incluye todos los mandamientos o leyes del Señor, vale la pena meditar por qué esos principios eran importantes para la recién restaurada iglesia y por qué son importantes para nosotros en la actualidad. Debido a que la sección 42 de Doctrina y Convenios es relativamente larga, usted podría considerar estudiarla en partes más pequeñas, como las siguientes que se mencionará a continuación. Se le pide durante la lectura identificar los principios que se enseñan en cada una de estas secciones o partes y considerar cómo esas leyes son una señal del amor del Señor por su pueblo. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 42, los versículos del 4 al 9, del 11 al 17 y del 56 al 58, que dicen lo siguiente. He aquí, de cierto os digo, que os doy este primer mandamiento, de que salgáis en mi nombre, cada uno de vosotros, con excepción de mis siervos José Smith, hijo, y Sidney Rigdon. Y a ellos les doy el mandamiento de salir por un corto tiempo, y por el poder del Espíritu será manifestado cuándo han de volver. Y saldréis por el poder de mi Espíritu, de 2 en 2, predicando mi evangelio en mi nombre, alzando vuestras voces como si fuera con el son de trompeta, declarando mi palabra cual ángeles de Dios. Y saldréis y bautizaréis en el agua, diciendo, arrepentíos, arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca. Y desde este lugar iréis a las regiones del oeste, y donde halléis a quienes os reciban, allí edificaréis mi iglesia. Hasta que llegue el tiempo en que os sea revelado de lo alto, cuándo ha de ser preparada la ciudad de la Nueva Jerusalén, para que seáis congregados en uno, a fin de que seáis mi pueblo, y sea yo vuestro Dios. Asimismo, os digo que a ninguno le será permitido salir a predicar mi evangelio, ni a edificar mi iglesia, a menos que sea ordenado por alguien que tenga autoridad, y sepa la iglesia que tiene autoridad, y que ha sido debidamente ordenado por las autoridades de la iglesia. Y además, los élderes, presbíteros y maestros de esta iglesia enseñarán los principios de mi evangelio, que se encuentran en la Biblia y en el libro de Mormón, en el cual se halla la plenitud del evangelio. Y observarán los convenios y reglamentos de la iglesia para cumplirlos, y esto es lo que enseñarán, conforme el Espíritu los dirija. Y se os dará el Espíritu por la oración de fe, y si no recibís el Espíritu, no enseñaréis. Y todo esto procuraréis hacer como yo he mandado en cuanto a vuestras enseñanzas, hasta que se reciba la plenitud de mis escrituras. Y al elevar vuestras voces por medio del Consolador, hablaréis y profetizaréis conforme a lo que me parezca bien. Pues he aquí, el Consolador sabe todas las cosas, y da testimonio del Padre y del Hijo. Pedirás, y se darán mis escrituras según lo que yo he indicado, y serán preservadas y protegidas. Y es menester que calles en cuanto a ellas, y que no las enseñes hasta que las hayas recibido en su plenitud. Y te doy el mandamiento de que entonces las enseñes a todos los hombres, porque se enseñarán a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 42, los versículos del 18 al 29, que dicen lo siguiente. Y ahora bien, he aquí, hablo a la iglesia, no matarás, y el que matare no tendrá perdón, ni en este mundo, ni en el venidero. Y de nuevo digo, no matarás, mas el que matare, morirá. No hurtarás, el que hurte y no se arrepienta, será expulsado. No mentirás, el que mienta y no se arrepienta, será expulsado. Amarás a tu esposa con todo tu corazón, y te allegarás a ella y a ninguna otra. Y el que mirare a una mujer para codiciarla, negará la fe,
y no tendrá el espíritu, y si no se arrepiente, será expulsado. No cometerás adulterio, y el que cometa adulterio y no se arrepienta, será expulsado. Mas al que haya cometido adulterio y se arrepienta de todo corazón y lo deseche, y no lo haga más, lo has de perdonar. Mas si lo hiciere otra vez, no será perdonado, sino que será expulsado. No hablarás mal de tu prójimo, ni le causarás ningún daño. Tú sabes que mis leyes en cuanto a estas cosas están en mis escrituras. El que peque y no se arrepienta, será expulsado. Si me amas, me servirás y guardarás todos mis mandamientos. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 42, los versículos del 30 al 31, que dicen lo siguiente. Y he aquí, te acordarás de los pobres y consagrarás para tu sostén lo que tengas para darles de tus bienes, mediante un convenio y un título que no pueden ser violados. Y al dar de vuestros bienes a los pobres, a mí lo haréis, y se depositarán ante el obispo de mi iglesia, y mis consejeros, todos de los élderes o sumos sacerdotes, a quienes él nombre, o haya nombrado y apartado para ese propósito. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 42, los versículos del 40 al 42, que dicen lo siguiente. Y además, no serás altivo de corazón. Sean todos tus vestidos sencillos y su belleza la belleza de la obra de tus propias manos. Y hágase todas las cosas con pureza ante mí. No serás ocioso, porque el ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 42, los versículos del 43 al 52, que dicen lo siguiente. Y los que de entre vosotros estén enfermos y no tengan fe para ser sanados, pero creyeren, serán nutridos con toda ternura, con hierbas y alimento sencillo, y esto no por mano de un enemigo. Y los élderes de la iglesia, 2 o más, serán llamados, y orarán por ellos, y les impondrán las manos en mi nombre, y si murieren, morirán para mí, y si vivieren, vivirán para mí. Viviréis juntos en amor, al grado de que lloraréis por los que mueran, y más particularmente por aquellos que no tengan la esperanza de una resurrección gloriosa. Y acontecerá que los que mueran en mí no gustarán la muerte, porque les será dulce. Y quienes no mueran en mí, ay de ellos, porque su muerte es amarga. Y además sucederá que el que tuviere fe en mí para ser sanado, y no estuviere señalado para morir, sanará. El que tuviere fe para ver, verá. El que tuviere fe para oír, oirá. El cojo que tuviere fe para saltar, saltará. Y los que no tengan fe para hacer estas cosas, mas crean en mí, tendrán el poder de llegar a ser hijos míos. Y en tanto que no quebranten mis leyes, soportará sus dolencias. Ahora medite a continuación. ¿Por qué cree usted que Dios nos da leyes y mandamientos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué sentido usted ha sido bendecido por conocer y seguir los mandamientos? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el video por la oración de fe, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual escucharemos a continuación. Hermanos y hermanas, me complace tener unos minutos para conversar con ustedes sobre las Sagradas Escrituras y, en particular, sobre Doctrina y Convenios. El presidente Ezra Taft Benson enfatizó muchas veces lo que José Smith enseñó, que el Libro de Mormón es la piedra angular de nuestra religión.
También enseñó que Doctrina y Convenios es la piedra de coronamiento, y de forma significativa señaló que el Señor ha puesto su sello de aprobación en ambas piedras, estos sagrados tomos de Escrituras. Deseo destacar unos cuantos versículos de la sección 42 de Doctrina y Convenios. Esta es una revelación dada al profeta José Smith en Kirtland, Ohio, en 1831. Y se os dará el Espíritu por la oración de fe. Deténganse en esa idea, por la oración de fe. Y si no recibís el Espíritu, no enseñaréis. Me preocupa que las personas puedan malinterpretar este versículo. Oran en sus hogares antes de ir a la iglesia el domingo a fin de poder enseñar una lección. No siento el Espíritu, así que mejor no enseño. Es por eso que quiero que presten atención a la frase, por la oración de fe. En Discursos sobre la Fe, aprendemos que la fe en el Señor Jesucristo es un principio de acción y de poder. Fíjense en el orden. Primero actuamos de acuerdo con las enseñanzas del Salvador, luego somos bendecidos con su poder. Ahora, esto habla sobre la oración de fe. Recuerden que José pidió con fe. Él fue a la arboleda sagrada no solo para saber cuál era la iglesia verdadera. Fue a la arboleda para saber cuál era la iglesia verdadera a fin de unirse a ella. José fue con la intención de actuar conforme a lo que recibiera. La fe en el Señor Jesucristo es un principio de acción y poder. Cuando el versículo dice, y se os dará el Espíritu por la oración de fe, no creo que signifique que permanezcamos arrodillados junto a la cama hasta que el Espíritu llegue y luego ir a enseñar, sino que oramos junto a la cama o en nuestro aposento o donde sea, y luego nos levantamos y nos ponemos a trabajar en aquello por lo que hemos estado orando. No recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. También es cierto que la oración de fe comienza realmente al decir amén en nuestra oración oral. Amén no marca el final de una oración, es el comienzo de la oración de fe, la cual es un principio de acción y poder. Leamos esa parte una vez más. Y se os dará el Espíritu por la oración de fe. Amén. Levántense, hagan aquello para lo que fueron preparados. Si se están esforzando al máximo por ser buenos y están haciendo todo lo que pueden por honrar los convenios y guardar los mandamientos, cuando ofrezcan esa simple y ferviente oración y se levanten y actúen según las enseñanzas del Señor Jesucristo, siempre tendrán su Espíritu con ustedes. Cuando enseñen, cuando testifiquen, cuando se esfuercen por vivir el Evangelio de Jesucristo. Los amo. Ruego que al estudiar las Escrituras tan seguido como puedan, quizá más frecuente que ahora, siempre tengan el Espíritu para iluminar su mente e incrementar y realzar su testimonio del Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Testifico que Él vive. Él es nuestro Salvador. En su santo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo, te acordarás de los pobres. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 42, los versículos del 30 al 42, que dicen lo siguiente. Y he aquí, te acordarás de los pobres, y consagrarás para su sostén lo que tengas para darles de tus bienes, mediante un convenio y un título que no pueden ser violados. Y al dar de vuestros bienes a los pobres, a mí lo haréis, y se depositarán ante el obispo de mi iglesia y sus consejeros, 2 de los élderes o sumos sacerdotes, a quienes él nombre o haya nombrado y apartado para ese propósito. Y sucederá que una vez depositados ante el obispo de mi iglesia, y después que él haya recibido estos testimonios referentes a la consagración de los bienes de mi iglesia, de que no pueden ser retirados de ella,
según mis mandamientos, todo hombre se hará responsable ante mí, administrador de sus propios bienes o de los que haya recibido por consagración, cuanto sea suficiente para él y su familia. Y además, si después de esta primera consagración, que constituye un resto que ha de consagrarse al obispo, hubiere en la iglesia o en manos de cualquiera de sus individuos más propiedades de las necesarias para su sostén, se depositarán para suministrar de cuando en cuando a los que no tengan, para que todo hombre que esté necesitado sea abastecido ampliamente y reciba de acuerdo con sus necesidades. Por tanto, el resto se guardará en mi almacén para suministrarse a los pobres y a los necesitados, de acuerdo con lo que indiquen el sumo consejo de la iglesia y el obispo y su consejo, y para comprar terrenos para el beneficio público de la iglesia y construir casas de adoración y edificar la nueva Jerusalén, que más adelante será revelada, a fin de que mi pueblo del convenio se congregue como uno en aquel día en que yo vendré a mi templo. Y esto lo hago para la salvación de mi pueblo. Y acontecerá que el que pecare y no se arrepintiere será expulsado de la iglesia, y no se le devolverá lo que haya consagrado a los pobres y a los necesitados de mi iglesia, o en otras palabras, a mí. Porque por cuanto lo hacéis al más pequeño de estos, a mí lo hacéis. Porque sucederá que lo que hablé por boca de mis profetas será cumplido, porque de las riquezas de aquellos que de entre los gentiles aceptaren mi evangelio, yo consagraré para los pobres de mi pueblo, que son de la casa de Israel. Y además no serás altivo de corazón, sean todos tus vestidos sencillos, y su belleza la belleza de la obra de tus propias manos. Y háganse todas las cosas con pureza ante mí. No serás ocioso, porque el ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador. Y los que de entre vosotros estén enfermos y no tengan fe para ser sanados, pero creyeren, serán nutridos con toda ternura, con hierbas y alimento sencillo. Como parte de la ley revelada en la sección 42 de Doctrina y Convenios, el Señor enseñó a sus santos la forma en que podían tener en común todas las cosas, como los seguidores de Cristo en la antigüedad, sin tener pobres entre ellos. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de estos versículos de la sección 42 de Doctrina y Convenios sobre cómo los santos vivían la ley de consagración? Medite brevemente. Nótese que la palabra consagrar significa apartar algo para un propósito sagrado. Aunque hoy en día no tenemos en común todas las cosas, en los templos, los santos de los últimos días hacen convenio de vivir la ley de consagración. Medite a continuación. ¿Cómo puede usted consagrar lo que Dios le ha dado para bendecir a las personas necesitadas? Medite brevemente. Quizás el cantar un himno como "Tú me has dado muchas bendiciones, Dios", pueda darle algunas ideas adicionales. Por ello, se recomienda escuchar el himno "Tú me has dado muchas bendiciones, Dios", el himno número 137 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda estudiar el mensaje "Ruego que Él nos utilice", por la hermana Sharon Eubank, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2021, el cual estudiaremos a continuación.
Esta galleta de hojaldre y pistachos es un regalo de agradecimiento. La hizo la familia Cadado, que durante décadas fue propietaria de 3 pastelerías en Damasco. Cuando estalló la guerra, un bloqueo impidió que alimentos y suministros llegaran a su ciudad y empezaron a pasar hambre. En lo peor de esa desesperada situación, Latter-day Saint Charities y algunos valientes trabajadores de Rahma Worldwide comenzaron a servir una comida caliente junto con leche para los niños pequeños. Después de una época difícil, la familia retomó su vida, así como su pastelería, en un nuevo país. Hace poco, llegó a las oficinas de la iglesia una caja de galletas con el siguiente mensaje: durante más de 2 meses nos las arreglamos para obtener alimentos de la cocina Rahma Latter-day Saints. Sin eso hubiéramos muerto de hambre. Por favor, acepten este pequeño símbolo de gratitud. Pido a Dios Todopoderoso que los bendiga en todo lo que hacen. Una galleta de gratitud y reconocimiento, y es para ustedes, para todos los que oraron después de ver una historia en las noticias, los que se ofrecieron como voluntarios cuando no resultaba conveniente, o que donaron al fondo humanitario confiando que serviría para algo bueno. Gracias. La Iglesia de Jesucristo está bajo mandato divino de cuidar de los pobres. Es uno de los pilares de la obra de salvación y exaltación. Lo que era verdad en los días de Alma también lo es para nosotros. Y así, en sus prósperas circunstancias, no desatendían a ninguno que estuviese desnudo, o hambriento, sediento o enfermo, o que no hubiese sido nutrido, y no ponían el corazón en las riquezas. Por consiguiente, eran generosos con todos, ora ancianos, jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, pertenecieran o no a la Iglesia, sin hacer distinción de personas si estaban necesitadas. La Iglesia responde de muchas maneras a este mandato. Por ejemplo, la administración que realizamos en la Sociedad de Socorro, los quórums de sacerdocio y las clases, el ayuno y el uso de las ofrendas de ayuno, las granjas y las plantas de envasado, los centros de bienvenida para migrantes, los programas de ayuda para personas encarceladas, la labor humanitaria de la Iglesia y la aplicación Just Serve, que pone en contacto a los voluntarios con las oportunidades de servicio. Todos esos recursos, organizados por medio del sacerdocio, hacen que cada aportación tenga un gran impacto y magnifican las cosas que hacemos como discípulos de Jesucristo. Los profetas son responsables de todo el mundo y no solo de los miembros de la Iglesia. Conozco por experiencia propia que la primera presidencia asume esa responsabilidad con devoción. A medida que las necesidades aumentan, nos han pedido que aumentemos de manera considerable nuestro compromiso humanitario. A ellos les importan tanto las grandes tendencias como los pequeños detalles. Hace poco les mostramos una de las batas protectoras que Beehive Clothing confeccionó para su uso en los hospitales durante la pandemia. Como médico, el presidente Nelson manifestó gran interés. No solo quiso verla, quiso probársela, revisar los puños, el largo y el modo en que se ataba la espalda. Luego nos dijo con emoción en la voz: cuando se reúnan con las personas durante sus asignaciones, denle las gracias por sus ayunos, ofrendas y su ministración en el nombre del Señor. A petición del presidente Nelson, paso a darles un informe del modo en que la Iglesia de Jesucristo está respondiendo a los huracanes, terremotos, desplazamiento de refugiados e incluso la pandemia, gracias a la bondad de los santos de los últimos días y de muchos amigos. Aunque los más de 1.500 proyectos relacionados con el COVID-19 fueron ciertamente el foco principal de la ayuda de la Iglesia durante los últimos 18 meses, también se respondió a 933 desastres naturales y crisis de refugiados en 108 países. Las estadísticas no reflejan toda la realidad. Permítanme compartir 4 breves ejemplos que ilustran una pequeña parte de lo que se está haciendo. Diki Mpudi es una joven sudafricana de 16 años que perdió a sus padres y se quedó a cargo de 3 hermanos pequeños. Siempre fue difícil encontrar comida, pero las cuarentenas y la escasez de suministros a causa del COVID hicieron que fuera casi imposible. Pasaban hambre y subsistían gracias a la generosidad de sus vecinos. En agosto de 2020, Diki se sorprendió cuando alguien llamó a la puerta. Al abrir, vio a 2 desconocidos. Un representante de la Iglesia de la oficina del área en Johannesburgo y un funcionario del Departamento de Desarrollo Social de Sudáfrica. Las 2 organizaciones se habían unido para llevar alimentos a familias necesitadas.
Y Dicky sintió un tremendo alivio al ver la cantidad de harina de maíz y alimentos que se compraron con fondos humanitarios de la iglesia y que le ayudaría a mantener a su familia hasta que llegara el paquete de ayuda del gobierno. La historia de Dicky es una de entre muchas experiencias que han tenido lugar en todo el mundo durante la pandemia del COVID, gracias a sus contribuciones consagradas. Todos hemos visto las imágenes en las noticias de miles de evacuados saliendo de Afganistán. Muchos llegaron a bases aéreas o centros provisionales en Qatar, Estados Unidos, Alemania y España antes de continuar hacia su destino final. Sus necesidades eran inmediatas y la Iglesia respondió con suministros y voluntarios. En la base aérea de Ramstein, en Alemania, la Iglesia donó pañales, fórmula, alimentos y calzado. Algunas hermanas de la Sociedad de Socorro se dieron cuenta de que muchas mujeres afganas usaban las camisas de sus esposos para cubrirse la cabeza, porque en medio de la confusión en el aeropuerto de Kabul les habían arrancado sus pañuelos tradicionales. En un acto de amistad que traspasa cualquier barrera religiosa o cultural, las hermanas del barrio Ramstein I cosieron las tradicionales prendas musulmanas para las mujeres afganas. La hermana Bethany Halls dijo: nos dimos cuenta que necesitaban ropa de oración y cosimos para que pudieran orar tranquilamente. En medio del ejemplo, el siguiente ejemplo demuestra que no importa ni la edad ni la riqueza para ser un instrumento para el bien. La joven Marie Jajujak es de la rama Caballón en Haití. Su casa fue uno de los miles de edificios que se derrumbaron durante el devastador terremoto del mes de agosto. Es casi imposible imaginar la desesperación de perder su hogar. Pero en lugar de entregarse a la desesperación, Jaju increíblemente pensó en los demás. Vio a una anciana en apuros y comenzó a cuidar de ella. Ayudó a quitar los escombros. A pesar del agotamiento físico, se unió a otros miembros de la iglesia para distribuir alimentos y estuches de higiene. La historia de Jaju es solo uno de los muchos y poderosos ejemplos de servicio que llevan a cabo los jóvenes y jóvenes adultos que se esfuerzan en seguir el ejemplo de Jesucristo. Unas semanas antes del terremoto, otro grupo de jóvenes adultos prestaba servicio similar al otro lado del Atlántico. Las inundaciones que arrasaron parte de Europa en julio fueron las más graves en décadas. En Alemania, cuando las aguas retrocedieron, un comerciante de una ciudad a orillas de un río se quedó desolado al comprobar los daños. Ese humilde hombre, católico devoto, oró en oración para que Dios enviara a alguien que lo ayudara. A la mañana siguiente, el presidente Dan Hammond de la misión Alemania-Frankfurt llegó a su calle con un pequeño grupo de misioneros que llevaban puestos los chalecos amarillos de manos que ayudan. El agua había subido hasta 3 metros en la tienda, dejando una gruesa capa de lodo. Los voluntarios limpiaron las paredes, quitaron la alfombra y el panel de yeso y lo amontonaron todo en la calle para que se lo llevaran. El comerciante trabajó con ellos durante horas, asombrado de que el Señor hubiera enviado a un grupo de sus siervos en respuesta a su oración y en menos de 24 horas. Hablando de las labores humanitarias de la Iglesia, el elder Jeffrey Holland señaló que Dios contesta las oraciones la mayor parte del tiempo mediante otras personas. Ruego que Él nos utilice, ruego que seamos la respuesta a las oraciones de otras personas. Hermanos y hermanas, por medio de su ministerio, donaciones, tiempo y amor, han sido la respuesta a muchas oraciones y todavía hay tanto que hacer. Como miembros bautizados de la Iglesia, estamos bajo convenio de cuidar a los necesitados. Nuestros esfuerzos individuales no requieren dinero o viajar a lugares muy lejanos, requieren la guía del Espíritu Santo y un corazón dispuesto a decirle al Señor, como dijo el elder Ballard: heme aquí, envíame a mí. En Lucas capítulo 4 leemos que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y se levantó en la sinagoga para leer. Eso sucedió al comienzo de su ministerio terrenal, y él citó un pasaje del libro de Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Testifico que ese pasaje de las Escrituras se está cumpliendo en nuestros días. Testifico que Jesucristo ha venido para sanar a los quebrantados de corazón. Su evangelio está para dar vista a los ciegos, su iglesia para predicar libertad a los cautivos, y sus discípulos en todo el mundo se esfuerzan por poner en libertad a los quebrantados.
Para concluir, permítanme repetir la pregunta que Jesús hizo a su apóstol Simón Pedro. Lo acabamos de escuchar. ¿Me amas? La esencia del Evangelio se encuentra en el modo en que respondemos a esa pregunta. Y apacentamos sus corderos con gran reverencia y amor por Jesucristo, nuestro Maestro. Les invito a ser parte de su glorioso ministerio y ruego que Él nos utilice en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el artículo La Ley, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. La ley por Stephen C. Harper. Desde que llegamos aquí, hemos recibido las leyes del reino, le escribió José Smith a Martin Harris en febrero de 1831, y los discípulos de esta región las han recibido con mucho gusto. José había estado en Ohio menos de un mes cuando escribió estas palabras a Martin Harris, quien se encontraba todavía en Palmyra, Nueva York. Antes de la mudanza de José de Nueva York, el Señor le dio el mandamiento de que reuniera a la iglesia en Ohio y prometió, allí os daré mi ley. Poco después de la llegada de José a Kirtland, él recibió la revelación prometida, que en los primeros manuscritos se titulaba Las leyes de la Iglesia de Cristo. Ahora forma parte de las Escrituras como la sección 42 de Doctrina y Convenios. La necesidad de revelación que tenía la iglesia en aquella ocasión era apremiante. Cuando José llegó a Ohio, encontró que los santos de allí eran sinceros pero estaban confundidos con respecto a la enseñanza bíblica de que la multitud de los primeros cristianos era de un corazón y un alma, y ninguno decía que era suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Muchos de los conversos de la iglesia en Ohio eran miembros de la familia, un grupo comunal que compartía el hogar y la granja de Lucy e Isaac Morley procurando ser verdaderos cristianos. Aunque sus intenciones estaban en consonancia con la descripción que el propio José había recibido recientemente de la Sión de Enoc, donde el pueblo había alcanzado el ideal de ser uno en corazón y voluntad y había eliminado completamente la pobreza, el profeta encontró que los conversos de Ohio seguían prácticas que mermaban el albedrío personal, la mayordomía y la responsabilidad, aunque se estaban esforzando por hacer la voluntad de Dios en la medida en que la conocían. Como consecuencia, los conversos estaban, según figura en la historia de José Smith, dirigiéndose muy rápidamente a la destrucción en cuanto a las cosas temporales, porque pensaban al leer el pasaje que lo que pertenecía a un hermano pertenecía a todos los hermanos. Muy poco después de que José llegara a Ohio, el Señor le reveló lo siguiente: por vuestra oración de fe recibiréis mi ley para que sepáis cómo gobernar mi iglesia. Unos días más tarde, José reunió a varios élderes y en poderosa oración le pidió al Señor que le revelara su ley como se lo había prometido. Consagrarás de tus bienes. La revelación que José Smith recibió como respuesta confirmó el primer y grande mandamiento como la motivación para observar todos los demás, como la ley de consagración, lo cual sugiere que el amor por Dios es el motivo de esa práctica. Consagrar, según se enseñó a los primeros santos, significaba hacer sagradas sus propiedades al utilizarlas para la obra del Señor, como la compra de tierras para construir la Nueva Jerusalén y coronarla con un templo. La ley reveló que la consagración consistía, a partes iguales, en recibir y en dar, ya que el Señor prometió que cada santo fiel recibiría suficiente para él y su familia aquí y salvación en la vida venidera. La ley aclaraba que la consagración no comprendía la propiedad común de los bienes. Más bien, esto requería el estar dispuestos a reconocer que el Señor es el propietario de todo, y que cada uno de los santos debe ser un industrioso administrador de sus propios bienes y, en consecuencia, responsable ante el verdadero propietario, el Señor, quien requería que los santos ofrecieran libremente sus excedentes a su almacén para que se utilizaran para aliviar la pobreza y edificar Sión. La fe de los conversos de Ohio en las revelaciones de José los llevó a alinear sus prácticas con el plan revelado por el Señor. Como se expresaba en la historia de José, el plan de propiedad común que había existido en lo que se llamó la familia, cuyos miembros por lo general habían aceptado el Evangelio sempiterno, fue abandonado con gusto por la ley más perfecta del Señor. A medida que pasaba el tiempo, el obispo Edward Partridge iba poniendo en práctica la ley lo mejor que podía, y los bien dispuestos santos firmaban escrituras para consagrar sus bienes a la iglesia.
pero la obediencia a la ley era voluntaria y algunos santos se negaron. Otros no habían sido enseñados y muchos se encontraban dispersados. Algunos santos rebeldes incluso denunciaron la ley ante el tribunal, lo cual condujo a refinar su formulación y a cambiar la manera de llevarla a la práctica. Otros de los primeros santos entendían que los principios eternos de la ley, el albedrío, la mayordomía y la responsabilidad ante Dios, podrían aplicarse en situaciones cambiantes, como cuando Lehman Copley decidió no consagrar su granja de Thompson, Ohio, y envió a los santos allí reunidos a Missouri para vivir la ley, u otra vez, cuando un populacho los expulsó del condado de Jackson en 1833, lo que puso fin a la práctica del obispo de entregar y recibir escrituras de propiedades consagradas. Pero no a la ley en sí. Al igual que la ley de consagración no dio comienzo en febrero de 1831, aunque se reveló en ese momento, tampoco terminó cuando algunos rechazaron obedecerla y otras personas se vieron frustradas en su intento. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó que la ley de sacrificio y la ley de consagración no se han abrogado y siguen vigentes. Respuestas a diversas preguntas. Además de explicar la ley de consagración, la revelación contestó muchas de las preguntas de importancia para la Iglesia en ese momento. José y los élderes que se reunieron en febrero de 1831 para buscar revelación primero preguntaron si la Iglesia debía congregarse en un solo lugar o continuar en establecimientos separados. El Señor contestó con lo que es esencialmente los 10 primeros versículos de la sección 42, pidiendo a los élderes que predicaran el Evangelio de dos en dos, declararan la palabra como los ángeles, invitaran a todos a arrepentirse y bautizaran a todas las personas que estuvieran dispuestas. Al congregar a los santos de todas las regiones en la iglesia, los élderes prepararían el día en que el Señor revelaría la Nueva Jerusalén. Entonces seréis congregados en uno, dijo el Señor. El Señor respondió después a una pregunta que había inquietado al cristianismo durante siglos. Si la Iglesia de Cristo era una institución dotada de autoridad y ordenada, o bien un derramamiento sin límites del Espíritu y sus dones. Algunas personas otorgaban una preponderancia extrema a los dones espirituales, y otras personas respondían con una reacción equivalente en el sentido opuesto, prescindiendo completamente de la espontaneidad del Espíritu para favorecer unas reglas rígidas. Ese dilema existía en la iglesia primitiva en Ohio, y el Señor respondió a él con varias revelaciones, entre ellas su ley. La ley no consideraba a la iglesia ni como estrictamente ordenada ni como libre de seguir el Espíritu. Más bien, requería que aquellos que se sabía que poseían la autoridad ordenaran predicadores para que enseñaran las Escrituras y que las enseñaran por el poder del Espíritu Santo. Otras partes de la ley reiteraban y comentaban los mandamientos que se revelaron a Moisés y contenían promesas de que recibirían más revelación dependiendo de la fidelidad de los santos a lo que habían recibido, como compartir el Evangelio. Los élderes se preguntaban, ¿cómo deben los élderes cuidar a su familia mientras estén proclamando el arrepentimiento o sirviendo a la iglesia de otro modo? El Señor contestó con lo que se convirtió en los versículos 70 al 73, y lo desarrolló más en revelaciones posteriores, las cuales actualmente se encuentran en Doctrina y Convenio sección 72, versículos del 11 al 14 y sección 75, versículos del 24 al 28. El concepto se aclaró más en la edición de 1835 de Doctrina y Convenios. Las versiones anteriores de la ley también incluyen respuestas breves a dos preguntas adicionales: si la iglesia debía tener relaciones comerciales, especialmente incurrir en deudas, con personas ajenas a la iglesia, y lo que los santos deberían hacer para dar cabida a los que venían a congregarse desde el este. Las respuestas se han eliminado de las versiones posteriores del texto, tal vez porque Doctrina y Convenio sección 64, versículos 27 al 30, contesta la primera pregunta, mientras que la respuesta a la segunda es tan específica para un lugar y un tiempo pasados que quizás se consideró no relevante para las generaciones futuras. ¿Cómo obrar de conformidad con los puntos de mi ley? Durante ese mismo mes, febrero de 1831, José recibió lo que llegó a ser Doctrina y Convenio sección 43, donde se le mandaba establecer un consejo con el siguiente fin, que os instruyáis y os edifiquéis unos a otros, para que sepáis cómo conduciros, y cómo dirigir mi iglesia, y cómo obrar de conformidad con los puntos de mi ley y mis mandamientos que he dado. Con ese mandamiento en mente,
José convocó una reunión de 7 élderes de la iglesia para determinar cómo actuar en casos disciplinarios relativos a la ley de castidad revelada en la ley y cómo debía la iglesia decretar la ley en situaciones que van, desde el asesinato a la maldad. Estas normas adicionales se han agregado a las versiones publicadas de la ley y ahora conforman los versículos 74 al 93 de Doctrina y Convenios sección 42. La ley y los artículos y convenios fundamentales de la iglesia, ahora Doctrina y Convenios sección 20, organizaron en su enseñanza y práctica a la creciente iglesia según una serie de reglas, y unificaron las diferentes congregaciones florecientes. Esto muestra cómo el Señor ha revelado, revela y seguirá revelando su voluntad a los santos. Desde su aclaración de las partes de la ley dada a Moisés, especificando cómo los santos debían aplicarla en sus circunstancias en 1831, hasta la promesa de que recibirían más revelación a medida que se buscara y necesitara en el futuro, este documento vivo sigue sirviendo como ley de la Iglesia de Jesucristo. Fin del artículo. Como subtítulo: Dios da revelación para dirigir su iglesia y para guiarme. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 42, los versículos 61 y del 65 al 68, y en la sección 43, los versículos del 1 al 16. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 43, los versículos del 1 al 16, que dicen lo siguiente: Escuchad, oh élderes de mi iglesia, y dad oído a las palabras que os hablaré, porque he aquí, de cierto os digo, que habéis recibido un mandamiento que será por ley a mi iglesia, por conducto de aquel a quien os he nombrado, para recibir mandamientos y revelaciones de mi mano. Y esto sabréis con certeza, que no se os ha nombrado a ningún otro, para que reciba mandamientos y revelaciones, hasta que él sea llevado, si persevera en mí. Pero de cierto os digo, que ningún otro será nombrado a este don, sino por medio de él, porque si le fuere quitado, no tendrá poder, sino para nombrar a otro en su lugar. Y esto os será por ley: no recibiréis como revelaciones ni como mandamientos las enseñanzas de ninguno que se presente ante vosotros. Y esto os lo doy para que no seáis engañados, y para que sepáis que no son de mí. Porque en verdad os digo, que el que es ordenado por mí, entrará por la puerta y será ordenado, como os he dicho antes, para enseñar las revelaciones que habéis recibido, y que recibiréis por medio de aquel a quien yo he nombrado. Y ahora bien, he aquí, un mandamiento os doy, que al estar reunidos os instruyáis y os edifiquéis unos a otros, para que sepáis cómo conduciros, y cómo dirigir mi iglesia, y cómo obrar de conformidad con los puntos de mi ley y mis mandamientos que he dado. Y así seréis instruidos en la ley de mi iglesia, y seréis santificados por lo que habéis recibido, y os obligaréis a obrar con toda santidad ante mí, a fin de que si hacéis esto, se añada gloria al reino que habéis recibido. Si no lo hacéis, os será quitado aún lo que habéis recibido. Depuraos de la iniquidad que hay entre vosotros, santificaos delante de mí. Y si deseáis las glorias del reino, nombrad a mi siervo José Smith, hijo, y sostenedlo ante mí con la oración de fe. Y además os digo que si deseáis los misterios del reino, proporcionadle alimento, ropa y cualquiera otra cosa que necesite para cumplir la obra que le he mandado. Y si no lo hacéis, él permanecerá para el beneficio de los que lo han recibido, a fin de que yo aparte para mí un pueblo puro. De nuevo digo, escuchad, élderes de mi iglesia, a quienes he nombrado. No sois enviados para que se os enseñe, sino para enseñar a los hijos de los hombres las cosas que yo he puesto en vuestras manos, por el poder de mi espíritu. Y a vosotros se os enseñará de lo alto. Santificaos y seréis investidos con poder, para que impartáis como yo he hablado.
Imagina que estás conversando con un miembro nuevo de la iglesia, que se siente entusiasmado por saber que la iglesia está dirigida por revelación. Medite a continuación. ¿De qué manera usted podría valerse de los versículos que leímos en este bloque de lectura para ayudarlo a aprender acerca del modelo del Señor para dirigir su iglesia por medio de su profeta? Medite brevemente. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 42, los versículos 61 y del 65 al 68, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. He aquí, observarás todas estas cosas, y grande será tu galardón, porque a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino, pero no así al mundo. Observaréis las leyes que habéis recibido y seréis fieles, y más adelante recibiréis convenios de la iglesia, lo suficientes para que os establezcáis, tanto aquí como en la Nueva Jerusalén. Por tanto, el que carezca de sabiduría, pídamela, y le daré abundantemente y sin reproche. Considerando la misma situación de que usted esté conversando con un nuevo miembro de la iglesia, que se siente entusiasmado por saber que la iglesia está dirigida por revelación, medite a continuación. ¿Cómo podría usted utilizar estos versículos que acabamos de leer de Doctrina y Convenios para enseñar en cuanto a cómo puede él recibir revelación personal? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 42, el versículo 61, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Medite a continuación. ¿Qué cosas apacibles y que traen gozo ha recibido usted del Señor a través de su Espíritu? Medite brevemente. Para saber cómo los líderes de la iglesia han escuchado la voz del Señor, usted puede ver alguno de los videos de la colección Escúchalo en la Biblioteca del Evangelio. Se le invita a considerar igualmente crear su propio video explicando cómo el Señor se comunica con usted. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. También se recomienda estudiar el mensaje Revelación para la Iglesia, Revelación para nuestras vidas, por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2018, el cual estudiaremos a continuación. Qué privilegio tan grande ha sido recibir revelación con ustedes en esta conferencia general. Nada puede ser más especial que poder conmemorar esta Pascua de Resurrección con ustedes, adorando a aquel que caminó en esta tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aquí adoramos a aquel que comenzó su infinita expiación en el jardín de Getsemaní. Estuvo dispuesto a sufrir por los pecados y las debilidades de cada uno de nosotros,
padecimiento que hizo que sangrara por cada poro. Fue crucificado en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día como el primer ser resucitado de los hijos de nuestro Padre Celestial. Lo amo y testifico que Él vive. Él es quien dirige y guía su iglesia. Sin la infinita expiación de nuestro Redentor, ninguno de nosotros tendría esperanza alguna de algún día regresar a nuestro Padre Celestial. Sin su resurrección, la muerte sería el fin. La expiación de nuestro Salvador ha hecho que la vida eterna sea una posibilidad y la inmortalidad una realidad para todos. Es a causa de su misión trascendental y de la paz que Él concede a sus seguidores que mi esposa Wendy y yo sentimos consuelo la noche del 2 de enero de 2018, cuando nos despertó una llamada telefónica para informarnos que el presidente Thomas S. Monson había pasado al otro lado del velo. Cuánto extrañamos al presidente Monson. Rendimos tributo a su vida y su legado. Siendo un gigante espiritual, dejó una huella indeleble en todos los que lo conocieron y en la iglesia que él amaba. El domingo 14 de enero de 2018, en la sala superior del templo de Salt Lake, se organizó la primera presidencia siguiendo un modelo sencillo y a la vez sagrado establecido por el Señor. Luego, en la asamblea solemne de ayer, los miembros de la iglesia de todo el mundo levantaron la mano para confirmar la acción que previamente tomaron los apóstoles. Agradezco humildemente su constante apoyo. También estoy agradecido por aquellos que ocuparon este puesto antes que yo. He tenido el privilegio de servir en el quórum de los 12 apóstoles durante 34 años y conocer personalmente a 10 de los previos 16 presidentes de la iglesia. He aprendido mucho de cada uno de ellos. También debo mucho a mis antepasados. Mis 8 bisabuelos se convirtieron a la iglesia en Europa. Cada una de esas almas valientes sacrificó mucho para venir a Sion. No obstante, durante las generaciones posteriores, no todos mis antepasados se mantuvieron tan dedicados y, por ello, no me crié en un hogar centrado en el Evangelio. Yo adoraba a mis padres, lo eran todo para mí y me enseñaron las lecciones muy importantes. No puedo agradecerles lo suficientemente la vida feliz que nos proporcionaron a mí y a mis hermanos. Pero a la vez, aún siendo niño, sentía un vacío en mi vida. Un día subí al tranvía y fui a una librería a buscar un libro sobre la iglesia. Me encantaba aprender sobre el Evangelio. Al llegar a comprender la palabra de sabiduría, deseaba que mis padres vivieran esa ley. De modo que un día, cuando era muy pequeño, me fui al sótano de la casa y estrellé contra el piso de cemento todas las botellas de licor. Esperaba que mi padre me castigara, pero nunca dijo una sola palabra. Al madurar y empezar a comprender la magnificencia del plan del Padre Celestial, solía decirme a mí mismo: no quiero un regalo más de Navidad, solo quiero sellarme a mis padres. Ese anhelado evento no ocurrió sino hasta después que mis padres tuvieron más de 80 años. Pero sucedió. No puedo expresar del todo la alegría que sentí ese día y luego cada día después. Del día que ellos se sellaron y yo me sellé a ellos. En 1945, mientras todavía estaba en la Facultad de Medicina, contraje matrimonio con Denzel White en el templo de Salt Lake.
Ella y yo fuimos bendecidos con 9 hijas maravillosas y un hijo muy querido. El último. Hoy día nuestra familia, que sigue creciendo, es una de las grandes alegrías de mi vida. En 2005, después de casi 60 años de matrimonio, mi amada Dancel falleció inesperadamente. Por un tiempo el dolor que sentía era casi paralizante, pero el mensaje de la Pascua y la promesa de la resurrección me infundieron ánimo. Entonces el Señor trajo a Wendy Watson a mi lado. Nos sellamos en el templo de Salt Lake el 6 de abril de 2006. Cuánto la amo. Es una mujer extraordinaria, una gran bendición para mí, para nuestra familia y para toda la iglesia. Cada una de esas bendiciones se ha recibido al buscar y prestar atención a las impresiones del Espíritu Santo. El presidente Lorenzo Snow dijo: ese es el gran privilegio de todo santo de los últimos días, que tenemos el derecho de tener manifestaciones del Espíritu cada día de nuestra vida. Una de las cosas que el Espíritu ha grabado repetidamente en mi mente desde que recibí el nuevo llamamiento como presidente de la Iglesia es cuán dispuesto está el Señor a revelar su disposición y voluntad. El privilegio de recibir revelación es uno de los dones más grandiosos que Dios da a sus hijos. Mediante las manifestaciones del Espíritu Santo, el Señor nos ayudará en todas nuestras rectas aspiraciones. En la sala de operaciones, recuerdo, he estado ante un paciente inseguro acerca de cómo efectuar una intervención quirúrgica sin precedentes, y he sentido que el Espíritu Santo hacía en mi mente un diagrama de la técnica. Con el fin de reforzar mi propuesta de matrimonio a Wendy, le dije: conozco la revelación y sé cómo recibirla. Como he llegado a descubrir, y es muy típico de ella ya había buscado y recibido su propia revelación acerca de nosotros, lo que le dio el valor para decir sí. Como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, yo oraba a diario para recibir revelación y le daba gracias al Señor cada vez que Él hablaba a mi corazón y a mi mente. Imagínense ese milagro. Cualquiera que sea nuestro llamamiento en la iglesia, podemos orar a nuestro Padre Celestial y recibir orientación y dirección, recibir advertencias sobre peligros y distracciones, y ser capaces de lograr cosas que simplemente no podríamos hacer por nosotros mismos. Si de verdad recibimos al Espíritu Santo y aprendemos a discernir y a entender sus impresiones, seremos guiados en los asuntos grandes y pequeños. Cuando hace poco enfrenté la enorme tarea de elegir a 2 consejeros, me preguntaba cómo podría escoger a solos 2 de 12 hombres a quienes amo y respeto. Debido a que sé que la buena inspiración se basa en la buena información, en espíritu de oración me reuní por separado con cada uno de los apóstoles. Después me fui solo a una sala privada del templo y busqué la voluntad del Señor. Testifico que el Señor me indicó que seleccionara al presidente Dallin H. Oaks y al presidente Henry B. Eyring para servir como mis consejeros de la primera presidencia. De igual manera, testifico que el Señor inspiró el llamamiento del elder Garrett W. Gong y el elder Ulises Suárez para que fuesen ordenados como sus apóstoles. Les doy la bienvenida a esta singular hermandad de servicio. Cuando nos reunimos como consejo de la primera presidencia y quórum de los 12, nuestras salas de reunión se convierten en salas de revelación. El Espíritu está palpablemente presente. Al tratar asuntos complejos,
se despliega un emocionante proceso a medida que cada apóstol expresa libremente sus ideas y puntos de vista. Aunque tal vez nuestras perspectivas iniciales difieran, el amor que sentimos el uno por el otro es constante. Nuestra unidad nos ayuda a discernir la voluntad del Señor para su iglesia. En nuestras reuniones, la mayoría nunca manda. En espíritu de oración, nos escuchamos unos a otros y hablamos entre nosotros hasta que estamos unidos. Entonces, cuando hemos llegado a un acuerdo cabal, la influencia unificadora del Espíritu Santo es electrizante. Llegamos a sentir lo que sabía el profeta José Smith cuando enseñó: por la unidad de sentimientos obtenemos poder con Dios. Ningún miembro de la primera presidencia o del quórum de los 12 jamás dejaría a su propio y mejor criterio las decisiones respecto a la iglesia del Señor. Hermanos y hermanas, ¿cómo podemos llegar a ser nosotros los siervos semejantes a Cristo que el Señor necesita que seamos? ¿Cómo podemos encontrar respuestas a las preguntas que nos dejan perplejos? Si algo nos enseña la experiencia trascendental que tuvo José Smith en la arboleda sagrada, es que los cielos están abiertos y que Dios habla a sus hijos. El profeta José Smith estableció un patrón que hemos de seguir al resolver nuestras preguntas. Atraído a la promesa de Santiago de que si carecíamos de sabiduría, podíamos pedirla a Dios, el joven José llevó su pregunta directamente al Padre Celestial. Él procuró revelación personal, y esa búsqueda dio comienzo a esta última dispensación. Del mismo modo, ¿a qué dará comienzo la búsqueda que ustedes inician? ¿De qué sabiduría carecen? ¿Qué necesidad sienten que les urge saber o comprender? Sigan el ejemplo del profeta José. Encuentren un lugar tranquilo a donde pueden ir con regularidad. Humíllense ante Dios. Derramen su corazón a su Padre Celestial. Pregunten y pidan consuelo. Acudan a Él. Oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades. Sí, los anhelos mismos de su corazón. Y luego escuchen. Anoten las ideas que acudan a su mente. Escriban sus sentimientos y denles seguimiento con las acciones que se les indique tomar. A medida que repitan este proceso día tras día, mes tras mes, año tras año, podrán crecer en el principio de la revelación. ¿Dios realmente quiere hablarles? Sí. Tan inútil le sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Missouri en su curso, como evitar que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el cielo sobre la cabeza de los santos de los últimos días. No tienen que preguntarse qué es verdad. No tienen que preguntarse en quién pueden confiar de manera segura. Mediante la revelación personal pueden recibir su propio testimonio de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, de que José Smith es un profeta y de que esta es la iglesia del Señor. Independientemente de lo que otros digan o hagan, nadie puede despojarlos del testimonio que les llegue al corazón y a la mente sobre lo que es verdadero. Los exhorto a que se esfuercen más allá de su capacidad espiritual actual para recibir revelación personal, porque el Señor ha prometido: si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Hay mucho más que vuestro Padre Celestial quiere que sepan, tal como el elder
Neil A. Maxwell enseñó: para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, está claro que el Padre y el Hijo están divulgando los secretos del universo. Nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el Libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y de historia familiar. Indudablemente, tal vez haya ocasiones en que piensen que los cielos están cerrados, pero les prometo que a medida que sigan siendo obedientes, expresando gratitud por cada bendición que el Señor les dé, y en tanto honren con paciencia el tiempo del Señor, se les dará el conocimiento y la comprensión que buscan. Todas las bendiciones que el Señor tiene para ustedes, incluyendo los milagros, vendrán a continuación. Eso es lo que la revelación personal les traerá. Soy optimista en cuanto al futuro. Estará lleno de oportunidades para que cada uno de nosotros progrese, contribuya y lleve el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Sin embargo, tampoco soy ingenuo en cuanto a los días venideros. Vivimos en un mundo complejo y cada vez más contencioso. El constante acceso a las redes sociales y un ciclo de noticias de 24 horas nos bombardean con incesantes mensajes. Si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su amado Hijo presiden esta tierra en majestad y gloria. Pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora y consoladora del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Permitan que este domingo de Pascua de Resurrección sea un momento decisivo en su vida. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Al igual que Moroni, en esta Pascua de Resurrección los exhorto a venir a Cristo y procurar toda buena dádiva, empezando con el don del Espíritu Santo, el cual puede cambiar y cambiará sus vidas. Somos seguidores de Jesucristo. La verdad más importante que el Espíritu Santo jamás le testificará es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él vive. Él es nuestro intercesor ante el Padre, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. En este domingo de Pascua de Resurrección, conmemoramos su sacrificio expiatorio, su resurrección literal y su divinidad. Esta es su iglesia, restaurada mediante el profeta José Smith. Testifico de ello con mi expresión de amor por cada uno de ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el artículo "Es preciso que todas las cosas se hagan con orden". Parte de Revelaciones en Contexto, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Es preciso que todas las cosas se hagan con orden por Jeffrey G. Cannon. En el verano de 1830, Oliver Cowdery escribió a José Smith desde la casa de Padre Whitmore, donde la iglesia se había organizado a principios de ese año. Te mando, en el nombre de Dios, que borres esas palabras, para que no haya superchería sacerdotal entre nosotros.
Su pasión era evidente, pero ¿qué es lo que tanto había alarmado al segundo elder de la iglesia para que fuese tan contundente en su comunicación con el profeta? Bajo mandato divino, Oliver había escrito un documento llamado Los Artículos de la Iglesia de Cristo, que más tarde fue reemplazado por un segundo documento escrito por José, titulado Artículos y Convenios de la Iglesia de Cristo. El documento de José utilizaba gran parte de las mismas expresiones, pero añadió pasajes significativos aclarando y ampliando el original de Oliver. El documento de José fue aceptado por la Iglesia con carácter vinculante en su conferencia de junio de 1830. A pesar de la aceptación de la Iglesia, Cowdery desaprobó una frase de la lista de los requisitos para el bautismo, y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados. Tal vez Oliver pensó que su participación en el desarrollo del documento le daba derecho a hacer exigencias en cuanto al texto. José, sin embargo, no estuvo de acuerdo, insistiendo que el requisito se había recibido por revelación. Al responder, José preguntó con qué autoridad Oliver tomó sobre sí mandarme que modificara, borrara, agregara o quitara de una revelación o mandamiento del Dios Todopoderoso. Unos días más tarde, José comenzó un viaje desde su casa en Harmony, Pensilvania, para ver a Oliver en casa de los Widmer, en Fayette, Nueva York. En la historia de José se registra, descubrí que la familia, Widmer, era en general de la opinión de él, de Oliver. Y no fue sino con trabajo y perseverancia que pude persuadir a cualquiera de ellos a fin de razonar calmadamente sobre el tema. Al final, tuve éxito en lograr que no solo la familia Widmer, sino también Oliver Cowdery, reconocieran que habían estado en error. Con el beneficio de varios años de experiencia, José reflexionó más tarde sobre el incidente y escribió, y así se erradicó este error, el cual, habiendo surgido de la suposición y de un dictamen prematuro, era el que se había dispuesto más particularmente, cuando se entendía debidamente, que nos enseñara a todos y a cada uno de nosotros la necesidad de la humildad y la mansedumbre ante el Señor, para que Él nos enseñara sus caminos, para que anduviéramos en sus senderos y viviésemos de toda palabra que procede de su boca. La lección, sin embargo, no parece haberse aprendido tan fácilmente. En pocos meses, José tuvo que imponer otra vez su autoridad como el portavoz de la revelación. La persecución alrededor de su casa, en Harmony, Pensilvania, había obligado a José y a su esposa, Emma, a residir con la familia Widmer en agosto de 1830. Al llegar, José se enteró de que Aaron Page, el esposo de una de las hijas de los Widmer, había utilizado una piedra para recibir 2 revelaciones concernientes a la iglesia. Tal vez al recordar el éxito que tuvo para convencer a Oliver Cowdery y a los Widmer de sus errores en cuanto a los artículos y convenios, José se propuso razonar con ellos durante una conferencia que se llevaría a cabo en septiembre. Sin embargo, no tardó en descubrir que la creencia en las supuestas revelaciones de Aaron Page se había extendido más de lo que pensaba, así que buscó revelación. La revelación iba dirigida a Oliver Cowdery. A Oliver se le aseguró que se oiría su voz, pero se le advirtió que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia sino mi siervo José, porque los recibe así como Moisés. Y tú has de ser obediente a las cosas que le dé. Oliver habría de ser para José como Aarón lo fue para Moisés, sirviendo como maestro y portavoz. Su primera asignación en esa función fue convencer a Aaron Page de su error en cuanto a las revelaciones de la piedra. Segundo, habría de emprender una misión a los amerindios, a quienes la revelación señalaba como descendientes de los lamanitas del Libro de Mormón. Cuando se convocó la conferencia a finales de septiembre, la historia retrospectiva de José Smith registra que se trató el tema de la piedra arriba mencionada, y después de considerable investigación, el hermano Pez, así como los de toda la iglesia que estaban presentes, renunciaron a dicha piedra, y todas las cosas relacionadas con la misma, todo ello para nuestra mutua satisfacción y felicidad. Las breves minutas de Oliver Cowdery registran que José Smith fue nombrado por la voz de la conferencia para recibir y escribir las revelaciones y los mandamientos para esta iglesia. José recibía con frecuencia revelaciones y mandamientos, pero la mayoría de ellos permanecieron inéditos durante varios años, limitando su disponibilidad entre los miembros de la iglesia. Al mismo tiempo, las labores misionales de la iglesia dieron fruto a un gran número de nuevos prosélitos. Muchos miembros no estaban al tanto,
malinterpretaron o decidieron hacer caso omiso de las revelaciones que aclaraban la función de José Smith, y en ocasiones surgían afirmaciones falsas de que se había recibido revelación para la iglesia. No mucho después de la reubicación de la iglesia en Kirtland, Ohio, se presentó una señora Hobble, que afirmaba haber recibido sus propias revelaciones. Una vez más, una revelación, ahora de Doctrina y Convenio sección 43, confirmó que José era el nombrado para recibir mandamientos y revelaciones de mi mano y agregó que ningún otro será nombrado a este don sino por medio de él. La doctrina de los santos sobre renovadas manifestaciones del Espíritu Santo, semejantes a las que se dieron en el Nuevo Testamento, alentó a los miembros a buscar el don de revelación por sí mismos. Sin embargo, para la Iglesia en general la estructura y la práctica en desarrollo señalaba a José Smith como la única voz de autoridad para pronunciar revelación que fuera vinculante para todos los miembros. Porque, como se le dijo a Oliver Cowdery en la revelación de septiembre de 1830, es preciso que todas las cosas se hagan con orden. Fin del artículo. Con esto concluye Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 18. Doctrina y Convenios, secciones 41 al 44. Lección asignada del 28 de abril al 4 de mayo de 2025, titulado Mi ley para gobernar mi iglesia.